¿Qué tal? ¿Cómo están? La cadera es una de las articulaciones del cuerpo humano que más se resienten fundamentalmente debido a la artrosis, pero también debido a otras circunstancias. De este tema vamos a hablar hoy sobre la cadera y sus problemas con el doctor José Lamo de Espinosa, especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra. El doctor está aquí ya preparado, tiene mucho que contar, además porque, bueno, es investigador principal en dos ensayos clínicos sobre tratamiento de la artrosis mediante inyección intraarticular de células madre mesenquimales de médula ósea. Doctor, después nos explicará en qué consisten estos ensayos porque hay mucho interés. Han llegado muchas preguntas relacionadas con problemas de cadera. Vamos a comenzar ya con la pregunta de Maripaz, una pregunta que muchas personas seguramente se harán, y es ¿cómo tratar la degeneración artrósica de cadera? Bueno, muchas gracias, Marta. Y gracias a Maripaz por mandar la pregunta. Esa es una pregunta de todos los días de la consulta. En la degeneración artrósica de la cadera tenemos un problema, que es que no somos capaces de regenerar el cartílago. Al final, cuando hablamos de una articulación artrósica, estamos hablando de una pérdida del cartílago articular que conlleva, con el paso del tiempo, a que el hueso roza con el otro y empieza a aparecer el dolor. El tratamiento de la artrosis se basa en 3 escalones terapéuticos básicos, que van desde lo más sencillo hasta lo más complicado. El pasar a un escalón u otro depende siempre del dolor y de la limitación funcional que tenga el paciente. Vamos allá, Es decir, un paciente que desarrolla artrosis no está condenado a tener dolor y al final es el que nos marca el que tengamos que hacer una cosa u otra. ¿Cuál es el tratamiento básico, el más sencillo? La higiene postural, los cuidados, evitar el sobrepeso. Al final las articulaciones de carga, la cadera, la rodilla y el pie, son articulaciones que se vienen marcadas por, que se duele por la actividad o duele por el peso que puede tener el paciente. Claro. Es la primera parte que hay que cuidar. Existe una medicación que puede ser eficaz en los grados incipientes de artrosis, como son los condroprotectores, que están enfocados no tanto a regenerar ese cartílago que hemos perdido, sino sobre todo a evitar o hacer que la evolución sea más lenta y que disminuya el dolor. Como segundo escalón está el tratamiento que ponemos dentro de las articulaciones. El cartílago tiene una peculiaridad, que no tiene vascularización. Todo lo que tomamos por boca le cuesta mucho llegar y que sea realmente eficaz durante una temporada larga. Entonces, si no vamos por la boca, pues tenemos que ir a través de ella. Que son las famosas infiltraciones. Son infiltraciones. Hay de diferentes tipos, están las corticoanestésicas, las de ácido hialurónico, las de plasma rico en plaquetas, y en último término, cuando ya todo eso ha fallado, el aconsejo es el tratamiento quirúrgico, que en caso de la cadera pasa habitualmente por la prótesis de cadera. La cadera es una articulación muy congruente que tenemos poco margen para otros tratamientos quirúrgicos, si no es al final la prótesis, que no es sino sustituir la articulación. Claro, sí, hay muchas personas que han preguntado sobre estas opciones, como Sí. decía, en función del dolor. Vamos ya con otra pregunta que ha llegado a la página web de ABC y aprovecho para decir que pueden seguir enviando sus preguntas. Llegarán aquí, las leeremos y el doctor Lamo de Espinosa pues las contestará. Soy una mujer de 51 años a la que hace un año pues me han diagnosticado artrosis en la cadera derecha, después de estar durante mucho tiempo con dolor en la ingle. También me vieron un quiste sinovial, le odia mucho, dice. Mi doctor me ha hecho 3 infiltraciones de células de crecimiento y llevo muchas sesiones de un láser para calmar el dolor. Me gustaría saber su opinión, si cree que se pueden hacer otras cosas o es mejor que piense pues de una vez en la prótesis. Dice que tiene la cabeza del fémur con necrosis. María es quien escribe. Gracias. Bueno, pues gracias, María. Hay varios puntos en esta pregunta que conviene aclarar. Cuando uno tiene necrosis en la cadera, vamos a coger, estamos hablando, si este es el hueso del fémur, aquí estaría la articulación de la cadera, y el cartílago es un caparazón que cubre la cabeza, haciendo que el soporte de cargas se transmita mejor a través de ella. Claro. Y que exista una fricción cómoda entre los dos huesos, el de la pelvis y el de la cadera. Cuando tenemos una necrosis, lo que ocurre es que, al igual que ocurre en un infarto al corazón, es el hueso que está por debajo de esa caperuza el que se va perdiendo. La necrosis cura, pero ese cartílago, que es el que está sostenido por el hueso, a veces
es el que sufre las consecuencias de no tener un soporte por debajo, Claro. con el desarrollo secundario de la artrosis, que es lo que le pasa A María. por lo que entiendo que le pasa a María. Es decir, la necrosis ha curado, pero ha curado llevándose por delante, en este caso, a la chapita de cartílago que le recubre, evolucionando a la artrosis. Ya pasamos a una situación artrósica y vamos recorriendo los escalones que hemos explicado antes. El primero, la medicación oral; el segundo, las infiltraciones, que conviene que explicar que dentro de ellas, de las tres, las de plasma rico en plaquetas son una opción, con la que buscamos no tanto la regeneración del cartílago, sino un efecto antiinflamatorio. Ella comentaba las células de crecimiento. Las células hay que separarlas de lo que es una infiltración de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un centrifugado de la sangre del propio paciente, en la que se seleccionan unos factores que nacen a partir de las plaquetas, pero que realmente lo que no estamos poniendo son células que sean capaces de regenerar el cartílago. Cuando ponemos células, estamos hablando ya de un tratamiento experimental, que es lo que estamos haciendo en los ensayos clínicos. Por lo tanto, no existe tanto infiltraciones de células de crecimiento, sino están las de plasma, que son factores que no tienen células y que por lo tanto no tienen capacidad de crear cartílago. Las células o los factores que ponemos en el plasma tienen capacidad de estimulación de unas células que tenemos en ese hueso que antes estaba muerto, en el de abajo, para intentar buscar ese efecto de regeneración. Pero la realidad es que hay muy pocas células para conseguirlas si no las aportamos desde fuera ese efecto. Ajá. Entonces hablaba usted también del ensayo al que hacía referencia. No sé qué están investigando, doctor, porque se está hablando mucho, ¿no?, de las células madre también, pues para regenerar el cartílago. En este caso, ¿qué resultados están obteniendo y en qué consisten esos ensayos? Bien. Bueno, estamos realizando 2 ensayos clínicos. Realmente hemos terminado ya el primero, lo terminamos la semana pasada. Estamos todavía evaluando los resultados que hemos obtenido. Lo hemos focalizado en la artrosis de la rodilla y lo que hemos hecho es comparar las infiltraciones que tenemos en la práctica diaria con la infusión de células madre, células mesenquimales obtenidas del propio paciente, pero divididas y multiplicadas hasta un número alto, de 10 millones y de 100 millones. A diferencia del aspirado de médula ósea, en la que se obtienen pues, 4 o 5 células contadas. Lo que hacemos es obtener las células, las multiplicamos en un número alto de 10 millones y las ponemos dentro de la articulación. Además son del propio paciente, es decir, de la médula ósea. Eso es. Se hace una sedación muy suave en la que el paciente está consciente, se toma un cilindro de menos de 1 centímetro y con eso ya somos capaces de multiplicar las células de tal forma que tengamos una cantidad suficiente, entre 10 y 100 millones, para poder ponerlas dentro de la articulación. ¿Y esto se hace, supongo, con inyecciones periódicas, doctor, o cómo es el tratamiento? Hacemos una únicamente y las estudiamos a lo largo de un año, que es lo que las evaluamos. Las evaluamos con una secuencia propia de la resonancia magnética enfocada al cartílago, con unos cuestionarios que el paciente nos cuenta cómo ha ido, qué actividades va haciendo, y vamos comparando a lo largo de ese año esa actividad que hace y esas secuencias de resonancia en el cartílago para ver cómo se comporta. ¿En el momento que están viendo? Eso es. ¿Se puede adelantar algo? La primera idea es que la célula es la única capaz de regenerar un cartílago. Es unas células que se pierden en la rodilla artrósica. Se pierden con el tiempo y no solamente se pierden en número, sino que se pierden en calidad para formar cartílago. Poniéndolas en la célula, el objetivo ideal es el de conseguir un cartílago, pero el objetivo real que tenemos que conseguir con el paciente es que el dolor no aparezca, porque el dolor es el que nos marca el que tengamos que hacer algo en la rodilla o no. La artrosis suele aparecer cuando el paciente viene a consulta y viene por dolor, que es lo que le limita, y la célula tiene un efecto paracrino, que quiere decir alrededor suyo, antiinflamatorio, que es lo que realmente
de momento parece que estamos consiguiendo. Bueno, no pues, tanto una regeneración espectacular del cartílago, que eso es más complicado. si no, vamos hacia el dolor, paliar de momento el Eso dolor, es. que es el dolor... Que es el que marca un poco la vida del paciente. Sí, la verdad que nos Eso escriben es. y casi todos refieren lo mismo. Vamos a la pregunta de Gabriel. Dice, tengo una cadera fija recomendada por el doctor Cañadel y Casademont hace 39 años. Hay que indicar que estos son doctores que trabajaron en la clínica hace tiempo. Bueno, el doctor Cañadel es ¿verdad? maestro de mis maestros, y a su vez pues, maestro nuestro, y le debemos mucho. Hace 39 años ya, Claro. bueno, pues esta persona, Gabriel, dice pues que le colocó una cadera fija, comenta. ¿Se puede, dice, implantar una prótesis de titanio y funcionarían bien las articulaciones para poder sentarme y andar? Bueno, no es un caso especialmente frecuente. Cuando se habla de cadera artrodesada, quiere decir que desde fuera el médico lo que ha hecho es quitarle el movimiento a la cadera, unirla, y es una cirugía que era frecuente hace unos años, sobre todo antes del desarrollo de las prótesis de cadera, y que ahora nos encontramos en situaciones en las que necesitamos cambiarlas. La idea de poder dar movimiento a la cadera no es tanto ese el objetivo en una cadera que está artrodesada, que está fija, sino que el objetivo es el poder descargar a las articulaciones vecinas. Es decir, ¿voy a poder ser capaz de caminar, de sentarme? Sí, pero no es el objetivo primario de este tipo de cirugías habitualmente. Suele ser un dolor lumbar, o un dolor en la rodilla del mismo lado, o un dolor en la cadera del otro lado, la que nos tiene que marcar el convertir una cadera que fue operada hace 40 años, fija, a una cadera que tiene movimiento. Cuando pasamos de una cadera fija a otra que tiene movimiento, también tenemos que pensar que hace 40 años que esa cadera ha dejado de funcionar. Y no solamente el hueso, sino los músculos que están alrededor. Claro. Es decir, pasamos de una cadera que es funcionalmente muy estable, porque el paciente se siente seguro sobre ella, aunque esté fija, a una cadera que va a tener cierto movimiento. Esto es una prótesis de cadera habitual, en la que vamos a conseguir cierto movimiento, pero que no vamos a tener un sostén muscular alrededor que hemos perdido por el desuso durante 40 años. Claro, con lo cual es un caso un poquito que hay que analizar. Eso es, entonces, ¿qué es lo probable? Que va a poder caminar, es probable que necesite una rehabilitación más fuerte. Sí. La cadera es probable que la tenga ahora más corta que la otra y se consiga disminuir la dismetría en 3 centímetros aproximadamente, 3-4 centímetros, pero es probable que necesite un apoyo externo durante su vida. En cualquier caso, Eso ¿recomendable, doctor? ¿Desde su punto de vista? La indicación tiene que ser no buscar tanto el que tengamos un movimiento, porque la funcionalidad ya la tiene y además después de 40 años seguro que ya ha adecuado su vida a ella, sino a dolores que no controlemos de la rodilla del mismo lado, de la cadera, sobre todo para descargar a ellas y seguro que mejorará. Muy bien, vamos con la pregunta de María. ¿Es verdad que la duración media de la prótesis es de 10 años? Dice, tengo una hermana de 42 y una artrosis avanzada. Tiene miedo a operarse porque dice que se va a tener que cambiar de prótesis cada 10 años. ¿Qué le puede decir a María? Afortunadamente las caderas de media tienen una vida un poco mayor. Estamos hablando entre 15 y 20 años. Bueno, aclarado. Primera cuestión aclarada. Claro, a cada uno, cuando llegamos dentro del escalón terapéutico, es difícil decirle a un paciente de 42 años, oye, pues es el momento de ponerse una prótesis de cadera. Pero es verdad que si uno se siente limitado, si uno deja de hacer cosas, los 42 años no van a volver. Claro, para decir, todo. Hemos operado a pacientes más jóvenes, hemos operado a pacientes mayores, que es lo habitual, pero contando que puede durar de 15 a 20 años, que se puede cuidar la prótesis, también hay que pensar con la perspectiva de que no sabemos cómo vamos a estar de aquí a 20 años y estos años son importantes para ella. Con 42 años hay prótesis que se pueden adecuar en cuanto a los materiales, si quisiese se puede tener hijos, se puede hacer una vida completamente normal y pasados los 20 años hay que hacer una cirugía de recambio, pues también se puede hacer. ¿Son cirugías, digamos, complicadas, doctor? ¿Qué le puede decir a María? No tanto por la edad, no supone una diferencia técnica especial.
De acuerdo. Siempre hay que elegir bien el tipo de El tipo prótesis de que hay que prótesis. elegir. Que eso supongo que se elige previamente, ¿no? Después de hacer un análisis completo del paciente. Eso es, y luego viendo ya que es una persona activa y que es joven y que además, pues a lo mejor, no lo sé, quiere tener hijos, pues, Claro. con eso se puede. Porque ¿de qué depende que se ponga un tipo de prótesis u otro? Pues depende muchas veces de la actividad del propio paciente, de la calidad ósea que tenga, fundamentalmente de eso. Vale, más preguntas. María Jesús dice, debido a un accidente de tráfico me implantaron una prótesis total en la cadera y necesito cambiarla porque el plástico que la recubre está gastado. Tengo 63 años y dice que quiere seguir teniendo una vida independiente. ¿Cómo lo ve? Le pregunta, doctor. Bueno, mire, dentro de una prótesis de cadera, a ver si se ve bien, hay como diferentes partes que hacen el juego de ella. Tenemos una parte habitualmente metálica y por dentro una de las formas que tenemos de conseguir ese par de fricción entre una y otra suele ser un plástico, que es el polietileno. El punto débil en las prótesis hace unos años era ese polietileno que al final se acababa desgastando. Una de las opciones que tenemos es cambiar solamente el polietileno y cambiarlos por los polietilenos nuevos que están altamente entrecruzados. Eso quiere decir que la estructura está ordenada y que duran más a lo largo del tiempo. Conviene estudiar bien cómo está la estructura de la pelvis y la del fémur para decidir que únicamente es el polietileno el que nos está dando problemas. Francisca dice, me colocaron una prótesis de cadera hace 3 años, desde entonces vivo un infierno de dolores. Dice pues que le está supurando pues la herida y esto le lleva a no poder hacer una vida normal. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿hay forma de arreglar esto sin retirar la prótesis? Hace 3 años que se la colocaron. Bueno, claro, cuando tenemos una infección ya crónica de cadera, como está viviendo, y además con una fístula, es decir, que tiene un trayecto que va desde la piel hacia adentro, que ya es de por sí diagnóstica y pronóstica en la cirugía protésica de cadera, tenemos como dos cosas que podemos hacer o dos situaciones. La habitual y recomendable es que cuando el paciente es activo, no tiene mucha morbilidad alrededor, es decir, es capaz de aguantar una cirugía y está en buenas condiciones, el tratamiento curativo únicamente pasa, dado el tiempo que ha pasado, es la retirada de la prótesis de cadera y el recambio protésico. Es cierto que en casos muy seleccionados, en los que el paciente pues, se encuentra en una situación que a lo mejor no es la adecuada para afrontar una cirugía, lo que se hace es una supresión antibiótica. La supresión antibiótica consiste en un control de la infección que no cura la infección, porque el problema que tenemos con este tipo de infecciones es que la bacteria se pega al metal y no somos capaces de separarlo de ella, porque no le llega el antibiótico directamente a la prótesis. Y con la supresión antibiótica lo que hacemos es controlar, con una toma crónica de antibiótico, esa infección. ¿Qué ocurre? Que en un paciente que es activo, que Claro. una esperanza de vida alta, la toma crónica de antibiótico en un estado de infección provoca con el tiempo una pérdida de hueso, una osteolisis, que secundariamente hace que la prótesis se mueva y eso ya provoque un dolor. Entonces, en un paciente que es capaz de aguantar, lo mejor es recambiar la prótesis porque es lo que realmente cura la infección. Muy bien, queda respondida yo creo la pregunta de Francisca. Evaristo también escribe a la página web de ABC, www.abc.es. Dice, soy un portador de prótesis de cadera desde hace 5 años, tengo 51. Me he mantenido con unos niveles de movilidad adecuados hasta hace unos 6 meses. He empezado desde entonces a subir peso. Mi pregunta es, ¿qué tipo de actividad física aconseja a una persona relativamente joven, 51 años, y activa con prótesis de cadera y que no sea incompatible, dice, con su conservación? Bueno, a todo paciente que tiene una afectación de las articulaciones de carga, es decir, cadera, rodilla, pie, le conviene el ejercicio, sobre todo a aquellos que no exijan demasiada carga. Es probable que haga ejercicios mejor en la piscina, en la que disminuimos el peso, bicicleta estática. Piscina, bicicleta. Eso es.
sobre todo con la idea esa de adecuar el peso Claro. a lo que lleva. Y esto ocurre lo mismo en pacientes que tienen unas caderas y rodillas artrósicas, pero que no tienen prótesis. Claro. Siempre un poco de movimiento está bien porque favorece la nutrición del cartílago, que nos queda remanente en caso de tener artrosis, y en el caso de la prótesis, para cuidar al final lo que es un material que, como cualquier otro, sufre un desgaste a la larga. Claro, claro. Pues sí que han llegado preguntas haciendo referencia al deporte, qué deporte indica Mire, mejor un para la ejemplo, artrosis. eso es un ejemplo. Dentro de los pacientes que hemos estudiado durante un año en el ensayo clínico, en el que poníamos las células y otro grupo control con ácido hialurónico, uno de los pacientes que más ha mejorado fue una paciente que perdió 30 kilos por una cirugía bariátrica, pues, muy una buen dato. cirugía de estómago, y que no recibió células, sino recibió directamente el ácido hialurónico. Ajá. Y es una de las personas que más ha mejorado del dolor. Claro. Entonces, ahí está. Es que los demás conveniente, Sí. ¿verdad? Vale, Alfonso nos escribe, dice, soy minusválido de pierna derecha, artrodesis de rodilla derecha por una osteomielitis, dice, con un acortamiento del miembro inferior derecho de 13 centímetros. Dice, estoy en lista de espera para ponerme una prótesis de cadera izquierda por artrosis. Mi pregunta es, cuando se ha intervenido, imagino que mi recuperación será más lenta por no tener un punto de apoyo fuerte en mi pierna derecha. ¿En cuánto tiempo más o menos podré caminar? Es verdad que no es una situación frecuente, pero el posoperatorio no cambia realmente, sí que cambiará la actitud a tomar en cuanto a enseñar el tipo de marcha, a tener a alguien encima, a un médico rehabilitador, que le enseñe a caminar con el andador, con las muletas, pero el posoperatorio inmediato, levantarse o intentar empezar a caminar, eso no va a cambiar este paciente respecto a otros. Es decir, el objetivo está en levantarle la silla al día siguiente de la intervención y intentar ponerse de pie a las 24 o 48 horas. Es cierto que a lo mejor va un poco más lento, pero empezar a caminar tiene que hacerlo en las primeras 48 horas, o el intento. ¿Por qué? Porque si no nos metemos en un círculo que seguramente será más difícil hacerlo dentro de un mes y no van a cambiar las cosas respecto a cómo esté el primer día. Y además las prótesis, tenemos que muchas de ellas permiten una práctica totalidad de carga. Utilizamos unas muletas para sentirnos más estables, pero es verdad que a veces es difícil controlar esa carga y que le parece muy bien. Más preguntas. David escribe, ¿recomienda usted la ingesta sistemática de complementos de colágeno, cartílago de tiburón, condroitina y ácido hialurónico para reforzar las articulaciones a las personas deportistas como yo, dice, con 50 años? Cuando hablamos en la primera pregunta del escalón terapéutico de la artrosis, en el primer escalón es donde tenemos que encuadrar este tipo de medicaciones, los condroprotectores. Con dolor leve, digamos. Dolor leve o que empieza a haber algún signo artrósico en la cadera que está empezando a dar molestias. Los condroprotectores tienen varias peculiaridades. Tienen pocos efectos secundarios, es decir, personas que toman mucha medicación tampoco suelen tener interacción entre ellas, pero la pega que tienes que tomarlo bien para conseguir que sean efectivas. Son 2 pastillas al día, empieza a hacer efecto a partir de la segunda semana, comienza su pico de acción a los 3 meses, luego es una medicación que para que sea efectiva hay que tomarla de manera arreglada. Y es más efectiva en articulaciones pequeñas, las manos, y en los grados incipientes de artrosis. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que buscamos es el enlentecer esa progresión de artrosis en grados muy avanzados, en los que ya hay un problema mecánico claro, en la que existe una pérdida de la congruencia entre los huesos, ya se hace más difícil. Y siempre y cuando haya un diagnóstico previo, ¿no? Porque esta persona, imagina, no sé si dice, no dice realmente si padece artrosis, que tiene 50 años y es deportista, pero no dice que tenga artrosis. Es verdad en esos casos es mejor siempre que esto esté seguido por un especialista. Claro. Bueno, Manuel le pregunta, padezco un choque femoroacetibular. ¿Acetabular? Sí. Ahora nos comenta qué significa, tengo 50 años, y pregunta, ¿cómo se puede regenerar el cartílago? ¿Influye la alimentación? Vale. Cuando hablamos de choque femoroacetabular, es una patología descrita hace 20 años, estamos hablando de una pérdida
o una alteración morfológica de la cabeza. La cabeza tiene una forma que es circular habitualmente y que es muy congruente con la pelvis. Cuando hablamos de choque femoroacetabular estamos hablando de un compromiso que se produce porque la cabeza ya no deja de ser tan esférica, sino que suele tener lo que llamamos una joroba, una pequeña prominencia, que con el juego con la cadera produce lo que se llama el choque femoroacetabular. Hay veces que el problema no está en el fémur, sino que está en una sobrecobertura de la pelvis, que el acetábulo es un poquito más, cubre más la cabeza femoral. El tener un choque femoroacetabular puro es diferente a tener una pérdida de cartílago. Nos habla si es posible regenerar el cartílago. Sí. Los estadios incipientes del choque femoroacetabular, el paciente lo que refiere es dolor, pero es diferente a un problema de carácter artrósico. El tratamiento es diferente. Ajá. Es verdad que hay estudios recientes que hablan de una asociación entre el choque y el desarrollo de artrosis, Ajá. que de momento no está, bueno, que estamos viéndolo, pero que no está tampoco tan claro. ¿Es posible regenerar el cartílago? Ya hemos comentado que no es posible, pero que podemos cambiar. ¿Qué tratamiento, no? O sea, eso es. se lleva a cabo. El tratamiento del choque femoroacetabular, que viene además en desarrollo paralelo con la artroscopía de cadera, lo que consiste es en reparar o en transformar esa cabeza, ese choque, en eliminar el choque que se produce mecánico y reparar las estructuras que se hayan podido dañar con ese choque durante varios años. Estamos hablando de una cirugía, ¿verdad, doctor? Eso es. Habitualmente esto aparece en pacientes jóvenes y deportistas. El tener unas cabezas con una forma un poco especial, con esa joroba que hemos hablado, está presente en el 15% de la población, me refiero. Tampoco es alarmante pero el sí que sí a uno por otra razón tiene su lo importancia, haga. sí. Si tiene dolor es importante, pero me refiero, el hacer una radiografía de control a un paciente y encontrar de manera casual que tiene esta forma de cadera no nos tiene por qué alarmar. Y pregunta si influye la alimentación. La alimentación, sobre todo, influye el tener un peso adecuado. Hemos hablado ya varias veces del peso. Un peso adecuado es importante para las articulaciones de carga. Cuando se produce una pérdida de cartílago o un espacio de inflamación, aumentan los radicales o el estrés oxidativo. Al final, un estrés mecánico constante en un punto determinado, es verdad que aumenta unos radicales que hay gente que ve que con vitamina C, pero todavía no, que tienen efectos antioxidantes, pero no está demostrado ni mucho menos. Vamos con otra pregunta. Desde Santander le escribe Manuel con lo siguiente: doctor, hable de las diferencias entre una primera intervención de prótesis de cadera, que es casi perfecta, dice, y las complicaciones de una segunda o tercera con reemplazo de hueso de fémur. Bueno, cuando hablamos de la cirugía de reemplazo, estamos hablando del recambio de la prótesis, que puede ser de uno de los componentes o de todo. El problema que nos encontramos con la cirugía de recambio es siempre, o es muchas veces, que no tenemos el stock óseo que teníamos en la primera cirugía. Claro. Es decir, la reserva de hueso que utilizamos durante la primera intervención y que nos sirve de soporte para la prótesis, en la segunda cirugía es probable que se haya perdido. La cirugía primaria, la primera cirugía nos la marca el dolor del paciente, la segunda cirugía, por ese motivo, la tiene que indicar el cirujano. ¿Por qué? Porque siempre es mejor adelantarse a esa pérdida de hueso que en el futuro, si no la indicamos, pues puede ser más o menos complicada. ¿Qué soluciones tenemos cuando tenemos un defecto de hueso? Sí. Coger un injerto para poder reconstruir, ya sea con mallas, con diferentes tipos de prótesis, buscando prótesis que tengan otro punto de anclaje, que no sea justo donde tenemos la pérdida de hueso, sino que sea un poco más diafisaria. En el caso del acetábulo, que muchas veces el problema no viene tanto en el fémur, sino que viene en la pelvis, pues hay que poner mallas que protejan ese injerto, mientras que se forma hueso, que se consolida, y esas son un poco las peculiaridades. Cuando hacemos una segunda cirugía, también el riesgo de tener alguna complicación es un poquito más alto, por eso hay que tener alguna precaución mayor a la hora de hacerla. Pues
principal problema, pues que se pueda infectar o se pueda luxar. Bueno, pero hay sistemas que utilizamos en la práctica diaria que nos ayudan a minimizar mucho estos riesgos y que realmente sean poco frecuentes. Bueno, pues ya llevamos 30 minutos de videochat. Yo creo que, doctor, bueno, nos ha explicado los avances que existen en la actualidad pues, para la artrosis, sobre todo esas investigaciones de las que hablaba al principio del videochat. Sería bueno, ha hablado también de los tratamientos Sí. para la artrosis de cadera. Sería bueno que nos recordara, porque nos pregunta una persona, no dice su nombre, dice, ¿han avanzado las investigaciones para solucionar la artrosis de rodilla? Vamos avanzando, nos gustaría ir mucho más rápido, pero desde luego que estamos trabajando pues, prácticamente todos los días. El ensayo que hemos terminado esta semana, llevamos trabajando en él 7 años. Un ensayo clínico. Sí, con células madre, ¿verdad? Eso es un fase 1-2 que empezamos hace 7 años, que lo hemos terminado hoy y estamos iniciando un segundo ensayo que hemos empezado este mismo mes. Vamos avanzando. Conseguimos logros pequeños, que todos ellos conseguirán un logro grande y esto trabajamos pues con toda la ilusión. Es verdad que somos cirujanos, que nos gusta operar, pero siempre que consigamos no llegar a ello, para nosotros desde luego sería un éxito. Sí, porque es lo que refieren los pacientes, ese miedo a la operación, sí, esas soluciones que le pide el doctor. Sobre ese segundo ensayo que acaba de comenzar, no sé si nos puede dar algún detalle más para que las personas que nos siguen pues sepan en qué va a consistir. Sí. Son 2 líneas de tratamiento. Queremos ver el comportamiento del plasma rico en plaquetas con las células mesenquimales. Sabemos que el plasma tiene unos factores que estimulan a la célula a producir cartílago. A diferencia del anterior ensayo, que poníamos ácido hialurónico, en este utilizamos el plasma. Hacemos un grupo control, que tiene plasma rico en plaquetas, con el grupo de plasma y células, y los compararemos a lo largo de un año con resonancia magnética y con las escalas del dolor y la exploración física, que hacemos de manera periódica. Va orientado a pacientes con artrosis de rodilla, únicamente de rodilla, entre 40 y 80 años, que haya recibido además una infiltración en la rodilla y que le haya ido mal, que no haya mejorado. Hay muchos pacientes de ese tipo además, ¿verdad? Hay muchos pacientes y bueno, todo lo que estamos a su disposición. Pues muchísimas gracias, doctor José Lamo de Espinosa. A vosotros, encantado. Especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por contestar a todos los usuarios de abc.es. Y a ustedes también, muchas gracias por sus preguntas. Hasta la próxima ocasión. Adiós.